vasculares. Voy a dibujar esto. ¿Qué son los fenómenos vasculares? Son cómo los vasos sanguíneos van a reaccionar frente a la inflamación. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser cómo se van a comportar? ¿Ya? Y van a ver, todo se resume a los cambios vasculares que va a pasar. Estos cambios vasculares, ¿cuáles son? Dilatación de los pequeños vasos. ¿Cómo? Dilatación de los pequeños vasos. Está bien, dilatación del pequeño vaso, eso se traduce en alteración del flujo sanguíneo. Y la otra que dijiste al comienzo, que es extravasación del líquido, que eso es alteración de la permeabilidad. De la permeabilidad. ¿Ya? ¿Permeabilidad de qué? Permeabilidad. Del endotelio. ¿Ya? ¿Y para qué yo quiero? ¿Por qué se va a dar esos fenómenos? Esa alteración y esa alteración en el flujo y en la permeabilidad. Porque en esa alteración yo voy a maximizar mi misión, mi objetivo de reclutar más leucocitos y que se me vayan más proteínas plasmáticas. ¿Ya? Aquí está. ¿Cuáles son los fenómenos vasculares? Alteración del flujo de sangre, alteración de la permeabilidad. ¿Por qué se me va a dar? Por maximizar el desplazamiento de proteínas plasmáticas y los leucocitos que salen de la circulación y se dirigen hacia el lugar de lesión. ¿Ya? Cuando el leucocito sale del vaso sanguíneo y se dirige al lugar de lesión, ¿cómo se llama? ¿Diabetes? Él ya salió. Quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Ya? Y en eso vamos a tener este concepto de acá, que creo que Blas lo estaba hablando. Exudado y transudado, lo normal. ¿Ya? En el vaso sanguíneo hay un juego de presiones. ¿Ya? Siempre se va a tener un juego de presión. Y presión es toda fuerza que vos ejerces contra una superficie. ¿Ya? Y ¿por qué es importante? Porque este juego de presiones, él va a estar alterado. ¿Ya? Él va a estar alterado. ¿Cuáles son las dos presiones más importantes? Porque va a haber intersticial, va a haber la oncótica y la hidrostática. ¿Cuánto es la presión oncótica? 23. ¿Ah? ¿Del interior del vaso o...? Del interior del vaso, bien, gracias. Uy. No, 34. ¿34? Creo. No, ¿Y la verdad más? que ¿Y no la sé. menos? La verdad que no sé. Creo que era 34. ¿Te acuerdas? 34 o 23. ¿Te acuerdas de eso, tú, varón? Presión oncótica. Bríngate, yo sé. A ver, búsquenlo. Googlealo. Yo tengo en mi cabeza 28, la presión Creo que es oncótica. 28. A nivel capilar. 28, ¿no es? 28. Y la hidrostática yo tengo 25. ¿Está bien o está mal? 35. 35. ¿Cómo? 35. 35. 35. ¿Estás seguro de eso? Eso Esto no es es la mente. suma de todo. ¿Ah? Esto es mente. Es Mente. mente. Ah, esto es mente. Ay, ay. O sea, no Esa fue una diapositiva que él puso de riñón. ¿De riñón? Ajá. No, eso no es riñón en circulación. Sin circulación. Bueno, él es doctor, no lo voy a contrariar al doctor. Pero sí, es verdad que Reviton creo que es 25. 25. Ajá. Ya. Sí, lo tengo. De hecho, sí, porque 25 Reviton, sí. Ya. Entonces, esas presiones, ¿qué me van a, básicamente, qué me van a proporcionar? ¿Me van a favorecer la salida del líquido o me va a favorecer la entrada del líquido? Porque el endotelio también me funciona como una barrera selectiva. Él es selectivo, ¿ya? No es cualquiera que pasa por ahí en determinadas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, la presión oncótica, ¿a qué se refiere? A la presión que ejercen las proteínas, la albúmina, ¿ya? Y las proteínas tienen carga positiva o negativa. Negativa. ¿Tienen negativo? Negativa, ¿ya? Entonces, si ellos tienen carga negativa, me va a traer lo positivo, ¿ya? ¿Y quién es positivo? Un ejemplo, el sodio. Y el sodio es osmóticamente activo. Entonces me va a traer agua. Claro, porque van Entonces es juntos. una fuerza que me favorece la entrada del líquido.
que me favorece la entrada de líquido. Mientras que la hidrostática me favorece la salida. Salida líquida. Ya. Eso ahí lo van a ver con él en tractor hemodinámico, lo va a explicar así de paula. ¿Ya? ¿Por qué le expliqué esto? Porque va a haber exudado y trasudado. ¿Cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? Tiene Así, mucha pa. concentración de proteína. Mucha concentración Y el de otro, proteína. y el ¿Y por otro qué no? iba a tener mucha concentración de proteína? Si las proteínas están más adentro del vaso que afuera del vaso. Ay, ¿Por Por qué yo ahí, voy a tener? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué yo voy a tener un exudado? El exudado nos dice que es mayor concentración de proteína. ¿Ya? Pero ¿por qué yo voy a tener exudado si mi proteína está más adentro del vaso que afuera del vaso? Porque busca hallar como un equilibrio, ¿no? O sea, hipotónico todo. O sea, a lo Cambia la mayor per- se va, o sea, la Eso, mayor eso, se va a ahí, ir- eso es lo que quería. Cambia la permeabilidad. más Ya. sencillo. ¿Y por qué va a cambiar la permeabilidad? Por los fenómenos vasculares. por la concentración. Por la... También. ¿Cómo se llama? También. Pero ¿se acuerdan que había el endotelio aquí y cuando pasaba la adhesión, qué me pasaba con el endotelio? La célula endotelial, su citoesqueleto, contracción Claro. del citoesqueleto. Ya, ese es uno de los motivos. El segundo motivo es ¿por qué se me va a La alterar la proteína que... permeabilidad? ¿Cómo se llama? ¿Por qué sustancias? Se me fue. Más proteína sustancia. Se me fue el nombre. Por los mediadores. Los mediadores. Va a haber histamina. Ah, eso, la Va a haber histamina. serotonina, Es la que te va a haber dice, prostaglandina, va a haber, ¿qué más hay? Prostaglandina, solo dije prostaglandina. Sí, histamina y prostaglandina. Leucotrieno, Leucotrieno, pues. tromboxano, ya. Entonces ya lo voy No a tenía borrar. las puntas y ya. Bradicinina. Esa La man. bradicinina Sí, también, ya. Ya, entonces, el segundo motivo son los mediadores. Cuando se nos presenta un término, ¿qué hacemos? Saber que Saber su concepto. Entonces, ¿qué concepto le darían a mediadores? no Le que dije que eran sustancias. sustancias que Sustancias que van a hacer que regulan. regulan. Vamos a empezar así. Que inician y regulan fenómenos vasculares y celulares. ¿Ya? La histamina, por ejemplo. La histamina y serotonina se clasifican como se van a clasificar como mediadores vasoactivos. ¿Por qué? Ya. Vasoactivos. La histamina está dentro de los. ¿De quién está dentro de la histamina? No. ¿Quién me produce histamina? ¿Qué célula? La célula La cebada célula o mastocito. Ya. Y esos mastocitos entonces van a estimular sea ya por receptor o sea por un estímulo, la propia lesión. La histamina y serotonina también están ligadas al dolor. ¿Ya? Pero antes de eso, nosotros vamos a ver prostaglandinas y vamos a poner aquí leucotrienos. Leucotrienos. Ya. Cuando me hablen de prostaglandinas y leucotrienos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cómo? Está bien. Pero ¿de dónde vienen estas prostaglandinas y estos leucotrienos? Derivado del ácido araquídeo. Ya. Este ácido araquidónico, ¿dónde está? ¿Cómo?
lipídica, ahí está, ya. ¿Y cómo se me va a activar este ácido araquidónico? Para que yo tenga ácido araquidónico, ¿Los receptores de motor? no, por una enzima es. Fosfolipasa 2. Hay varios tipos de fosfolipasa, pero la más importante es la 2, ya. Para que me generen esos productos allá, los leucotrienos Y las prostaglandinas, ya. Entonces vamos a suponer, ustedes estaban hablando de los eros. Los eros me van a dañar esa membrana bicapa lipídica. Bicapa. Lipídica, eso, bicapa lipídica. Y ahí me va a producir peroxidación de fosfolípido. Entonces me dañó, ¿ya? Y ahí va a actuar la fosfolipasa y me va a producir ácido araquidónico. Sobre este ácido araquidónico me van a actuar dos enzimas. ¿Cuáles son? Ya, bien. Ciclooxigenasa y la... El libro lo pone 5-lipooxigenasa. Ya. Cuando hay dependiendo de la noxa, ¿saben qué es noxa? ¿No? ¿Se acuerdan qué es noxa? Ya. Dependiendo de la noxa, los dos se van a activar. Solo que uno se va a activar más que el otro, dependiendo de la noxa. Ya. Y esta ciclooxigenasa, ¿qué me va a generar? Principalmente prostaglandina. me va a generar prostaglandina. Ya. Me va a generar prostaglandina. Y ahí hay diferentes tipos de prostaglandina, E2, E1, ya. Esa nomenclatura deriva de su, por ejemplo, la E2 tiene dos enlaces. Ya. Deriva de los enlaces. Deriva de los enlaces, en resumen. No deriva. Es porque es nomenclatura nomás. E2 es porque tiene dos enlaces covalentes. Covalentes, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser otra cosa que me va a generar? Me genera dos cosas la ciclooxigenasa. La prostaglandina y el tromboxano. Tromboxano. A2. ¿Cuál va a ser la acción de esta prostaglandina? Me va a favorecer la vasodilatación y inhibir la agregación plaquetaria. Lo contrario, si ella me hace esto, lo contrario, para que vamos a, por decirlo, por hacer un equilibrio, el tromboxano, ¿qué me va a hacer? Para que se acuerden. Vasoconstricción y me favorece la agregación plaquetaria. ¿Ya? Eso van a ser sus productos. Vamos por otro lado acá. La 5-lipooxigenasa me produce principalmente los leucotrienos. Hay varios tipos de leucotrienos también, solo que todos ellos me van a actuar en bronco. Su efecto va a ser broncoespasmo. Entonces, en alguien que tiene asma, ¿qué es lo que se activa más, la ciclo o la lipooxigenasa? La lipooxigenasa. La lipooxigenasa. Y aquí por otro lado nos pone también las lipoxinas. ¿Ya? Las lipoxinas. Que estas me van a inhibir, dice que inhiben la inflamación. ¿Pero cómo? Inhibiendo el reclutamiento de los leucocitos y la quimiotaxis. ¿Ya? ¿Y por qué yo tengo que saber todo esto? Ajá, claro. Sí, a ver, conviene algo que yo acordarme siempre, porque para que no se me haga confuso. En la ciclooxigenasa, su auxiliar nos mencionaba que se derivan las prostaglandinas. Esas prostaglandinas, la más importante tendría que ser cuál, el tromboxano A2 y las prostaciclinas. Enfoquémonos en esas principalmente. Ya, el tromboxano A2, ¿cuáles son sus funciones? Más sus funciones, yo siempre me gusta agarrar el nombre, dice tromboxano, empieza con trombo. ¿Qué es trombo? Es una masa de sangre que saliera hacia los vasos sanguíneos. No, entonces, a ver, pensemos en eso, basemos en eso. Si es una masa de sangre que saliera a los vasos sanguíneos, ¿cómo va a ser más fácil que saliera? Si el vaso está contraído, es decir, si está muy chiquito, o si está dilatado, si está muy grande. ¿Cómo creen? Si está contraído. Entonces, una función es la vasoconstricción.
esa masa de sangre que yo les digo es principalmente formado por plaquetas y un montón más de cosas que ya lo vamos a ver. Pero ¿cómo creen que se va a formar entonces mejor el trombo? Si hay muchas plaquetas o si hay pocas plaquetas. Si hay muchas plaquetas, ¿no? Entonces ya sabemos la función del tromboxano, simplemente como el nombre, con trombo. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Vasoconstricción y es un agregador plaquetario para que se forme un trombo. Y ahora, lo que a mí me gusta decir es que la prostaciclina es un villano, es un antagonista, es el mal, porque hace lo contrario. Si el tromboxano A2 causaba vasoconstricción, la prostaciclina, vasodilatación. Si el tromboxano A2 causa agregación plaquetaria, la prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria. Por eso es su contraparte, ¿no? Yo hago eso para acordarme, tomo el nombre del tromboxano A2 y digo, por delante la prostaciclina hace lo contrario. Por si les sirve. Gracias. Bueno. Eso de las prostaciclinas que dijo, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué hacían las prostaciclinas? ¿Qué dijo? Vasoconstricción de las células. Ahí está la bicapa, fosfolípidos de la membrana van a ser lesionados. La fosfolipasa, que él dijo, la fosfolipasa 2 me produce ácido araquidónico. Y ahí me van a venir dos enzimas. No veo. La ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa me produce prostaglandina G2, prostaglandina H2, prostaciclina, tromboxano. Y bueno, Esto coincidía con esto. La prostaglandina G, estos tres me producen vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. El tromboxano, vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. Esto no, todavía. Y la prostaglandina D2 y E2 me favorecen a la vasodilatación. ¿Y qué más? ¿Qué son ¿Y estas salida de flechitas líquido? azul? Aumento de la permeabilidad. Eso. Por otro lado, así, ahí están los tipos de leucotrienos A4, C4, D4, E4 que producen broncoespasmo. ¿Ya? Las 12 lipoxigenasa, lipoxina 4 y B4, inhibición de la inflamación. ¿Cómo? ¿Qué me va a inhibir? El reclutamiento de los leucocitos, ¿no? Ahí está en su libro. ¡Pam! Ah, no la había visto esta imagen, la inhibe, que solo hay uno, ¿entendés? Ya. Entonces nosotros ya entendimos, ¿se entendió todo? Sí. ¿Ok? Su acción de cada uno. Entonces, la lipoxigenasa me va a generar principalmente leucotrienos. ¿Ya? Los tipos de leucotrienos son estos de acá. El A4, el C4, el D4, E4. ¿Ya? Ellos me van a producir broncoespasmo. ¿Ya? Broncoespasmo, ¿qué quiere decir? Que me está activando al músculo liso del bronquio. Y si algo me activa el músculo liso, ¿se dilata o se contrae? Se contrae. ¿Ya? ¿Quedó claro?